La Biblia es un gran libro dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Buenos días, mis hermanos niños. Comenzaremos esta escuela dominical y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Pasaremos a orar para que el Señor nos ponga en comunión. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el nuevo día que tú nos das, porque nos has guardado y nos has protegido, Señor bendito. Yo te pido que en esta mañana, Señor amado, nos ponga en comunión para poder entregar tu palabra a estos pequeños. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a pasar a enviar unos cariñosos saludos a nuestros predicadores de la clase de la Florida, como también a nuestro jefe del grupo JET, como nuestro hermano Pedro Durán y nuestra hermana Rosita Guajardo. Que el Señor les siga guardando y les siga bendiciendo. Vamos a pasar entonces a la lectura de la palabra del Señor de este día domingo. Esta se encuentra en Proverbios capítulo 21 al 22. Ya, que el Señor nos dé de su gracia para poder leer su palabra. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Que el Señor nos llene de su gracia para comenzar esta enseñanza del día domingo, en la cual Dios nos va a hablar en el pasaje de Noé. Pero vamos a hablar más profundo sobre la fe y la obediencia que él tenía. ¿Ya? Entonces, como lo habíamos comentado, vamos a hablar de Noé. Noé era un hombre agradable delante de los ojos del Señor. En ese tiempo, quizás como hoy en día, donde hay mucha maldad, donde hay cosas que a Dios no le agradan, Noé se distinguía del resto de la sociedad, porque él era un hombre íntegro, distinto y siempre se preocupó de agradarle al Señor. Fue así como Dios ordenó a Noé de construir un arca, algo muy difícil de construir en esa época, porque en esos tiempos no habían arquitectos y no tenían la tecnología que hoy en día tenemos. Pero Noé le creyó a Dios. Imaginemos que Noé no hubiera cumplido las instrucciones que le daba nuestro Dios, siendo claro con todo lo que Dios le pedía para construir el arca. ¿Qué hubiese sucedido? Mas Noé, dice la Escritura, él confiadamente obedeció la palabra de Dios y tenía una fe gigante en nuestro Señor, ya, en la cual el Señor le recomendó muchas tareas a Noé. Dentro de una era la construcción del arca. Noé siguió todas las instrucciones que Dios le decía de cómo construir, ya que en ese tiempo Noé solamente tenía a su familia, y lo que él comenzó, que Dios le pidió, fuera advertir a la tierra en ese momento, al pueblo, de que venía algo muy grande para la tierra, que la tierra estaba muy enferma, pero que Dios iba a sanarla, en la cual le conversó a Noé, o le dio la instrucción a Noé, que le dijera a su pueblo que venía 40 días de lluvia para poder sanar la tierra. En la cual a Noé le dijeron que era loco, que eso era imposible, que Dios no podía mandar eso. Pero Noé confió cegadamente en Dios y tuvo la fe de que Dios lo que estaba haciendo era lo correcto, era el plan de Dios. En la cual, dentro de las instrucciones también que Dios le daba a Noé, le dijo que él tenía que embarcar a todo tipo de animal, pero con dos categorías, que eran un macho y una hembra.
en la cual Noé lo cumplió, no cuestionando la decisión de Dios, no cuestionando, Señor, ¿por qué tenemos que hacer esto? O Señor, ¿por qué tú vas a mandar tanta lluvia? En ese tiempo no llovía como actualmente llueve acá en Santiago o como nosotros hemos visto. Fue todo lo contrario. Ya que en ese tiempo, como les decía, no era lluvia de día o de noche, sino que era algo muy leve, la cual Noé cumplió todas las instrucciones, hizo el arca y pudo embarcar a los animales y solamente su familia. Noé predicó mucho, es un vivo ejemplo cuando nosotros predicamos, salimos a las calles a predicar, que decimos que Dios es amor, que Dios es todo para nosotros, pero también sabemos que en algún momento Dios va a venir a buscar a su pueblo. Nosotros, Noé, en ese tiempo, Noé estaba haciendo lo mismo. Él advirtió al pueblo de que venía una lluvia muy fuerte, pero el pueblo no le creyó, pensó que era un loco. Muchas veces a nosotros los cristianos nos han llamado locos por decir que Dios viene pronto, y no hemos dado cuenta de las predicaciones en las calles. Más de algún pequeño hemos visto en las predicaciones de nuestra clase y pueden dar testimonio que así ha sido. Ya, pero la circunstancia que Dios le dio a Noé fue que obedeciera su palabra. Y Noé nunca cuestionó. Él a ojos cerrados creyó, tuvo fe en lo que Dios le decía y él empezó a aplicar la obediencia. Pero hay un punto muy importante, en la cual se dice en nuestra escritura que es: sin fe es posible agradar a Dios. Y Dios también nos recuerda que tenemos que ser como Noé. Y en este momento en nuestra vida cotidiana, con todo lo que estamos sufriendo con el coronavirus, Dios nos vuelve a rescatar, nos vuelve a decir que tenemos que tener fe en Dios, que tenemos que tener fe en Él, que Él todo lo tiene bajo control, que no nos podemos desesperar de que no hemos salido muchos días o que hemos tenido que estar encerrados en la casa, pero en esta mañana Dios nos dice que tenemos que ser como Noé, que tenemos que tener fe en Él para agradarle a Dios y tener a Dios contento, que es lo más importante, ¿cierto? De ser unos buenos hijos delante de la presencia del Señor. Y Dios en esta mañana nos habla y nos hace, tenemos una referencia, que esto es en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos cómo Noé le creyó a Dios, obedeciendo cada una de las cosas que Dios le había dicho, y cada una de esas cosas se cumplieron al pie de la letra. Y es así como comienza a llover. La tierra se llenó de agua, y después vuelve el agua a su normalidad, y cuando Noé ve que puede pisar tierra, que puede abrir el arca, vemos él baja del arca y hace un pacto con Dios. Noé le hace un sacrificio a nuestro Dios, pero Dios también hizo un pacto con él. ¿Qué quiere decir su pacto? Que Dios le prometió a Noé que él con un arco iris será el sello de que no volverá a nuestra tierra lo mismo que pasó a Noé, que fueron los 40 días de lluvia. Es por eso que cada vez que nosotros, luego de llover y que sale sol, sale un arco iris, eso es el pacto que Dios hizo con Noé. Que cada vez que llueve y sale el sol y vemos ese arco iris, podemos decir: wow, es el pacto que aún está vivo. Dios aún nos recuerda y nos memoriza de que tenemos que ser como Noé, que tenemos que salir a predicar a las naciones, que tenemos que predicarle a nuestro amigo que está triste, o a nuestras familias que a lo mejor está pasando por una penita o por una prueba. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que hacer.
Eso es lo que Dios este domingo nos está diciendo, que tenemos que tener fe, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser como Noé, tenemos que seguir el ejemplo de Noé, que Noé no esperó algo a cambio, que Noé nunca quiso sobresalir de los demás. Noé siempre fue humilde, siempre fue distinto. Por eso que a Dios le agradó, por eso que Dios dijo, a él le voy a comentar esto. Por eso que Dios tenía esa comunión con él, porque él era obediente. Para él la fe siempre fue lo primordial en su vida. Siempre quiso ser agradable ante los ojos del Señor. En estos momentos nosotros tenemos que hacerlo. En estos momentos Dios nos dice que aunque estemos en cuarentena, aunque estemos encerrados, aunque las clases, la iglesia esté cerrada, pero en nuestro hogar tenemos que estar con la fe, con la comunión, con la esperanza, y cuando el Señor a nosotros nos dé una orden, poder cumplirla, ser obediente a la presencia de Él. Por eso que es importante, niños, que nosotros entender la importancia de los pasajes de nuestros personajes, de nuestros personajes en la Biblia, porque cada uno nos deja una enseñanza. Y este domingo el Señor nos dejó muy bien en claro que tenemos que ser como Noé en fe y también en obediencia. Le damos gracias, Señor, por esta lección de su palabra. Vamos a pasar a orar para darle gracias, Señor, por su palabra y también para hacer la oración final, esperando que hayan podido entender la palabra del día de hoy y poderla atesorarla en su pequeño corazón a todos nuestros pequeños de la clase de la Freya. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, porque en este domingo de esta mañana, Señor amado, tú nos recargabas que teníamos que tener fe, teníamos que obedecerte a tus mandatos, Señor bendito, para poder ser agradable ante tu presencia. A lo mejor, Señor bendito, como hijos tuyos nos caemos, Señor, somos imperfectos. Pero en esta noche, Señor bendito, tú nos dices que tenemos que, Señor, agradarte a ti. ¿Y cómo hacerlo, Señor bendito? Gracias, Señor, porque tú has podido, Señor amado, bendecir estos medios para poder llegar a nuestros pequeños. Yo te pido que tú atesores esta pequeña, Señor, enseñanza en sus corazones. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Démonos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos niños, que el Señor les guarde y les bendiga.